Continuamos con esta entrevista con el ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero, uno como que, y usted que tiene tanto tiempo en las intríngulis políticas también, ¿por qué como que los políticos hacen tanto las cosas para dificultar? Si uno ve en el Partido Reformista, pero lo mismo se ve en el PLD, en el PRM. Y bueno, y uno dice, eso será la lucha democrática o la lucha por los espacios, pero hay cosas que uno, a veces discusiones que uno no le entiende y que se convierten en tormentas nacionales, se convierten en crisis, en temas nacionales. Y reitero también situaciones como esta, la de su partido, que uno no entiende la capacidad de mantener un círculo vicioso que va en desmedro del crecimiento y la potencialización de esas organizaciones. Usted que conoce pues todas esas interioridades, ¿por qué se actúa así? Mi abogado me dijo la semana pasada, en consulta profesional, no en Ya, consulta política, ya. que por qué los políticos eran tan irracionales. Por supuesto me dijo, no usted, no Ay, usted. Bueno, yo creo que, fíjate, aquí hay dos cosas que hay que recordar. Primero, cuando mucha gente sale de viaje, se va, está un par de semanas y regresa y observa los mismos problemas. Entonces, tú tienes que ir dando las mismas soluciones. Un poquito lo que te dije al principio de la entrevista. Déjeme decirle que hace como 10, no, más tiempo, cuando yo era reportero y cuando no estaban todas las redes sociales, que uno se mantenía conectado, salí de vacaciones y me fui al exterior, y cuando llegué le dije al jefe mío, le dije, bueno, ¿y cuáles son los temas que debemos manejar? Lo mismo que Y te... él me dijo, ¿cuáles eran los que estaban pendientes, que manejaste tú, lo último? Y digo, tales y tales y tales, la política, por supuesto, esto. Y yo, dice, sí, ahí mismo. Bueno, eso por un lado. Por otro, el doctor Vincho Castillo, que no soy un seguidor de él, Ya. por supuesto, soy reformista de corazón, pero cuando se estaba discutiendo la ley de partido, y yo creo que él mismo no recuerda haber dicho eso, o por lo menos haber pasado factura sobre eso. Él advertía los riesgos del sistema de financiamiento público a los partidos. Mientras todo el mundo lo presentaba como una panacea, yo creo que fue la única voz que advirtió que ese sistema de financiamiento público a los partidos iba a traer problemas. ¿Cuál fue el problema que trajo? El enquistamiento de las burocracias partidarias. Los partidos pasaron a ser desde entidades voluntarias, espontáneas, donde tú tenías que ganarte y generarte liderazgo por tu discurso, tu planteamiento, a una maquinaria burocrática que se nutre de fondos, que con esos fondos tú pagas seguidores y pagas otra maquinaria, bueno, siguiendo el esquema de subsidio del propio gobierno. Yo creo que eso ha sido perjudicial para la democracia interna de los partidos y para la democracia dominicana. Y es verdad, porque mira, nosotros los reformistas, las sentencias del Tribunal Superior Electoral, anulando las dos asambleas que cada grupo había preparado, nos brindó una oportunidad para llegar a algún género de entendimiento. Yo no te digo unidad, no, porque probablemente sea difícil llegar a la unidad, pero algún género de entendimiento que pudiera llegarse a una tolerancia, a una concertación, como ha sucedido en otros momentos. Yo recuerdo un tiempo en que los partidos aquí tenían alas y tendencias, la tendencia de fulano, la contra sultano, o el ala izquierda frente al ala derecha, o el ala revolucionaria contra el área conservadora. No, nada de eso existe hoy. Hoy tenemos una situación mucho más delicada. Entonces, y recuerdo también casos de la democracia cristiana en Venezuela, que tuvo una originalidad tremenda cuando se restableció la democracia en Venezuela después de la caída de Pérez Jiménez, que
que si, como habían firmado un pacto de colaboración con el que ganara, ganó Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt invitó al partido al gobierno, Copey. se debatía si vamos al gobierno o nos quedamos en la oposición, que es lo que hay, una de las cosas que está pasando ahora. Bueno, ¿qué decidió el partido? Una línea de autonomía de acción, AA. El que quiera vaya al gobierno, pero que deje el partido, y el que no quiera que se quede en el partido y haga oposición. Entonces, yo no digo que hagamos eso, Claro. sino que usemos la creatividad para encontrar una vía de entendimiento, porque lo que sí hace falta para mejorar la democracia dominicana, y Balaguer lo dijo, la democracia dominicana es mejor con un partido reformista fuerte. Aquí ahora mismo todos los partidos que hay fuertes son del árbol genealógico de Juan Bosch. Sea el PLD, sea el PRM, que es un emprendimiento del PRD, el propio PRD, que se está fortaleciendo, a pesar de que también tiene sus conflictos internos. Entonces, ¿qué es lo peor de todo esto? Bueno, que pretextándose o basándose en que hay un conflicto de dirigentes, entonces no se hace labor política. Yo recuerdo haber participado en varias reuniones entre los más altos dirigentes del partido, donde siempre se decía bueno, que queremos hacer política, se hacían propuestas, que ruedas de prensa, que volver a organizarnos como estábamos organizados antes, que había un reformista en cada barrio que transmitía las preocupaciones de las comunidades, y eso iba canalizándose, capilarizándose. Una especie como lo que hace la Iglesia Católica, que el cura de parroquia recoge las inquietudes y las pasa arriba, y eso es lo que se convierte en cartas pastorales. Yo recuerdo, por ejemplo, incluso en los 12 años que yo no era reformista, era solo social cristiano, pero recuerdo, como era subdirector de la Oficina de Planificación, tenía algunas relaciones con gente del Palacio, ¿no? Y recuerdo haber visto cartas, actas de los subdirectorios reformistas que se reunían para determinar los problemas y proponer soluciones. Levantaban un acta y se la mandaban a Balaguer, al Palacio. Y ahora, con los medios electrónicos, no sé si pasa eso. Entonces, pero también la presencia de la opinión pública, sobre todo que el Partido Reformista tiene mucho que aportar, porque muchos de los problemas de las quejas que hay en la población fueron problemas debidamente atacados por el Partido Reformista. El problema del déficit fiscal frente a la disciplina, la austeridad reformista, el problema del excesivo endeudamiento, el problema de la generación de empleo, que recuerdo que a Balaguer, cuando le proponían proyectos de inversión con poca mano de obra, mucha maquinaria, decían, no, yo no quiero eso, yo lo que quiero es que la gente trabaja. Aquella teoría que la construcción mueve la economía, que es la sangre de la economía, la varilla y el cemento, la generación de empleo, el tema ambiental, que Balaguer comenzó cerrando aserraderos en el año 1966 y terminó con una ley ambiental. Y ahora tenemos que andar por la calle tapándonos la nariz para el aire, el olor, en fin, y los ojos se nos irritan. El mismo tema migratorio, que de alguna forma lo enfrentaba. Entonces, todo eso son necesidades sentidas. El agua que consume la gente, Balaguer fue que la sembró, porque las presas, la mayoría de las presas. Entonces, todos esos son temas que el Partido Reformista puede aportar. Entonces, ¿qué pasa? Que por estar divididos no hacemos política, y con razón estamos siendo castigados por la población en las encuestas con las preferencias electorales del partido, y a veces ni mencionan los candidatos que han verbalizado que tienen aspiraciones presidenciales. Entonces, yo creo que el Partido Reformista o los reformistas en general, tenemos que darnos cuenta que mientras más nos desvalorizamos, menos valemos, aunque parezca una redundancia. Porque mientras vayamos perdiendo posicionamiento en las encuestas, menos incidencia y valor político podemos tener cada uno de nosotros. Y es muy lamentable, repito, que habiéndonos brindado el Tribunal Superior Electoral la oportunidad para llegar a un género de entendimiento,
no lo Sí, hayamos porque el reprochado. tribunal lo que le dijo, ninguno de los dos tienen razón, Bueno, aprovechen lo para... único, lo único que tenía, que pudo haberle dicho, y no puede, porque es un Claro, tribunal, así mismo es exhortarle a que hagan una, pero no lo podía hacer, porque Así no es. entra en su competencia. El Tribunal Superior Electoral no es un mediador, Claro, sino un tribunal que dicta sentencia, no y no. así Entonces, es. yo creo que pero entre líneas uno debió entender que eso es lo que se quería, y el marco institucional del Estado propiciar algún género de entendimiento entre todos los reformistas para bien de la democracia dominicana. ¿Cómo no? Apelo a su conocimiento para que nos ayude a entender un poco en otros temas, a los amigos televidentes, en el caso mío también. ¿Por qué los americanos se han incomodado tanto con el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China Popular, más allá de lo que han expresado públicamente, pero no se conoce como o sea, ha sido una reacción que hasta en el marco meramente diplomático como que ha subido de tono? ¿Hay otra situación que se Yo puede no ver? creo, mira, a mí me entrevistaron casi a horas de haber tomado el gobierno la decisión. Y lo que dijo el encargado de negocios fue que reconocía la soberanía de los derechos soberanos del país, pero que el modo y la forma rompía un poco los cánones diplomáticos. Hay rumores de Y que el momento, ellos dijeron en el momento también, dijo el bueno, ya el representante. momento es una variable política, pero el modo y la forma, o sea, el tú tener funcionarios de alto nivel de Taiwán visitando el país y inaugurando obras o prestando asistencia hay rumores de que al embajador lo llamaron media hora antes diciéndole cierre y venga al embajador dominicano en Taiwán, Okay, dice al general Soto. al general Soto, que se enteró media hora antes. En fin, yo creo que el procedimiento no fue el correcto. Me parece que fue una decisión como si estuviéramos en guerra, ¿no? Como si fuera un ultimátum, una decisión apresurada. A mí me parece que ahí entra un poco la economía y el financiamiento. A mí me parece que el gobierno está un poco desesperado por el cierre de las válvulas financieras que hasta ahora ha venido teniendo. Se le cierra a Brasil, Odebrecht, con el tema del banco, lo Okay, combate a la corrupción. sí. El fondo vive advirtiendo, anclen la deuda, las condiciones monetarias financieras están más difíciles, no se sigan endeudándose más. Ustedes no están mal, pero van mal, que son dos cosas distintas, ¿no? Nosotros hoy no estamos en crisis, pero podemos llegar. Tú tienes que agencias de crédito ya te califican como la Fitch, como una inversión de alto riesgo. Entonces, como China está flotando económicamente y hay un proyecto que su fracaso sería el fracaso del gobierno, que es Punta Catalina, que no se sabe cómo se va a terminar, si es que se termina. Entonces, a mí me parece que presionado por esa circunstancia, el gobierno se precipitó desesperadamente para tomar esa decisión. Y por supuesto, no estoy en el meollo del gobierno, no estoy en el gobierno, pero alguna clavija se movió para que esa decisión se precipitara en la forma como se hizo. Entonces la reacción de los americanos en esto es una reacción de carácter normal, no hay nada más allá de lo que Bueno, públicamente se ha dicho. de carácter normal no lo cualificaría, porque yo no creo que hubiera sido bastó la primera declaración que ellos emitieron, pero puede ser que esto sea una excusa para manifestar una inconformidad por otras razones políticas, que no sean, o por otras razones que no sean necesariamente el restablecimiento de relaciones con China. O sea, ¿qué puede ser? Bueno, que no se están tramitando bien los expedientes internacionales de corrupción, el rejuego, el retozo con las políticas internacionales, con gobiernos que tienen confrontaciones mayores
con Estados Unidos, por ejemplo Venezuela, Venezuela. que ahí es un caso evidente que el gobierno dominicano quiere parecer como neutral. Puede ser que esto haya explotado la inconformidad y se haya manifestado así, pero no creo que hayan razones mucho más de fondo, porque la Chile continental es la realidad, es una realidad política y económica que no se puede ignorar. Bueno, pues ustedes ven la importancia de conversar con un hombre como este que fija sus posiciones argumentadas. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.